Gente, los primeros dólares que recibís por tu negocio son los mejores del mundo. ¿Te gusta el proyecto? Me decían, está buenísimo. Pagame, les decía. Pagame la cuenta, así tenés la cuenta. En el episodio de hoy vamos a hablar otra vez de una historia personal. Es un episodio bastante especial porque tiene que ver con un proyecto que hice yo. Y por ahí también es una buena historia para entender cómo puede ser que yo, que con la carrera que tenía, haya llegado a trabajar en Estados Unidos. Porque si lo pensamos un poco, entré tarde a la facultad, no la terminé, no avancé mucho. Después trabajé en consultora 1 año y medio más o menos. Y de ahí llegué a conseguir una oferta e irme a vivir a San Francisco. Y digamos, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo se logra con una experiencia laboral por ahí no tan espectacular, sin título, a ese nivel, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Kai AGS, que es un proyecto personal, que es una de las maneras, como habla en el episodio de carreras experienciales, de cómo te saltás 3, 4 o 5 años de carrera y de trabajo haciendo algo propio, ¿no? Haciendo algo con lo que aprendes a altísima velocidad. Y así que les voy a contar un poco de Kai AGS. En el último episodio personal, que era Origins, terminamos en el 2005. Yo decidí no ser un profesional de Go, decidí abandonar ese camino, volver a ser programador. Y entre 2005 y 2009 fui a la facultad, tuve una novia, ¿viste? Empecé a tener como una vida por ahí más normal, empecé a seguir el mainstream de cómo se tomaban las decisiones en ese momento, conseguí mi primer trabajo en IBM, medio tranqui todo, ¿no? Pero en el 2009, bueno, yo conseguí mi primer trabajo en una startup web, en lo que ahora, hoy en día, es Dev by Get. Empecé a trabajar como en productitos y empecé a amigarme otra vez con el Go. Con el Go, en el 2009, dije, bueno, no soy un profesional, pero soy un amateur, me gustaría poder jugar otra vez. Me amigué, volví al torneo argentino, lo gané en el 2010 y 11, lo volví a ganar estos torneos. Pero entonces quería volver a hacer algo con Go, ¿no? Y si no iba a ser un profesional del juego jugándolo, por ahí podía ser un profesional en el sentido monetario. Puedo hacer un producto para jugadores de Go. Y entonces estaba armado con una experiencia de programador, de Ruby on Rails, que era lo común de esa época. Leía los essays de Y Combinator y dije, bueno, me toca hacer un producto digital en serio. Y voy a hacer un servidor de Go. Un servidor donde la gente iba a poder jugar online con otros jugadores. Y yo leía mucho los essays de Paul Graham en esa época, era lo más común de leer de esta pequeña incubadora llamada Y Combinator, que la gente no la conocía. Y había toda una sección donde él hablaba de cómo trabajar con founders. Él decía, la razón número 1 por la que las startups se caen es porque te peleas con el co-founder. Y entonces tenés que buscar a alguien con el que sabés que vas a trabajar bien, con que sabés que vas a tener una relación de largo plazo, ¿no? Y te decía, no seas un solo founder, porque es muy difícil armar una startup desde tu propio, digamos, vas a lidiar con muchos problemas y hacerlo solo es muy difícil. Entonces tenés que buscarte a alguien y tenés que buscarte a alguien con quien no te vas a pelear. Entonces en ese momento hablé con mi compañero de la facultad, Patricio Reborati, llamado Poshi, ese era su nickname, y le dije, bueno, llevamos un par de años de facultad, nos conocemos, hicimos proyectos, hicimos TPs, hagamos algo, ¿no? Y le digo, bueno, hay un artículo de Y Combinator que dice esto y dice, bueno, ¿cómo vas a armar el equity? Y esta era mi idea, este era mi sueño, pero dije, no, tenemos que tener el equity 50-50. No quiero problemas de equity tan temprano en un proyecto, ¿no? Y bueno, le dije, bueno, empecemos a probar, ¿no? Juntémonos en casa, yo vivía solo en esa época, venite a casa, trabajamos un rato juntos y vamos viendo si tenemos fit, ¿no? Y me acuerdo lo que fue elegir el stack de esa época, porque lo común era usar Ruby on Rails, pero había un contribuidor de Redis muy conocido en Argentina, Michel Martens, que había hecho un framework, un micro framework que se llamaba Cuba. Y bueno, él era como un advisor técnico, así muy de coté, pero era como un advisor técnico y me dice, bueno, hacelo con Cuba, ¿no? Y lo hago con Cuba, que era como una especie de Express.js para Ruby. Y mi base de datos era Redis, usé base de datos Redis, no había SQL, no había nada, era solo Redis. Que era, bueno, una decisión heterodoxa para la época, pero funcionaba. Y después tenía como una
un setup que se llamaba Juggernaut, pero no importa eso, lo más importante es que, bueno, era el backend, era un Ruby, y el frontend era JavaScript Vanilla con jQuery. O sea, en ese momento era jQuery, ¿no? Y para lo que iba a ser manejar real time, manejar comunicación entre un servidor y los clientes en real time, iba a usar esta pequeña librería que era popular llamada Socket.io. Así que teníamos el stack armado, elegí el nombre, Kaya. Kaya es el árbol con el que se hacen los tableros de Go, los gobanes de más alta calidad del mundo se hacen con ese árbol, entonces se llama Kaya, un nombre que me sigue gustando bastante. Y lo llamé .gs porque en esa época nació la primera onda de que las startups no tengan .com. Entonces nació el .ly o el .io, ¿no? Entonces yo quería ser contrarian y seguir un poco la onda y dije, bueno, hagamos algo nuevo. Y elegimos GS y quedaba como Kaya Go Server, ¿no? Entonces quedaba Kaya.gs. Y en esa época Poggi hacía frontend y yo hacía backend. Yo no sabía nada de frontend. No sabía programación abstracta en general, pero no sabía de CSS, de todo eso. Así que todo lo que era frontend lo hacía Patricio, Poggi, y yo hacía el backend. Y me acuerdo que nos juntamos a tomar mates mientras lo programábamos, así tipo hackathon, re tranquis. Y hubo un día donde tuvimos el primer momento mágico de Kaya GS, que fue el día donde él tenía el tablero hecho, porque lo tuvimos que hacer como de cero, y tipo, está conectado con mi servicio, y aprieta el tablero y aparece la piedra. Y eso era real time, aparece como la ficha en el tablero. Fue un momento de total magia, de total locura que nos agarró. Yo vi eso y dije, ya está, voy a renunciar y voy a dedicarme a esto. Sentí como que era magia, era como que estábamos creando algo y funcionaba, ¿no? Y me acuerdo que corregimos algunas cosas y ya más o menos andaba, un sitio web, un prototipo, y me acuerdo que lo mostré en el laburo, ¿no? Y me acuerdo que lo que era el jefe de la consultora ve eso y veo cómo se le desfigura la cara diciendo, este me va a renunciar en cualquier momento. Me acuerdo la cara que veo y dije, uy, no debería haberle mostrado esto. A los 3 meses renuncié, obviamente, y bueno, era inevitable, ¿no? Pero por ahí antes de renunciar, ¿no? ¿Qué era el desafío que teníamos nosotros para armar un producto digital como este, ¿no? Y era que los servidores de juegos tienen el problema que son multiplayer y que los juegos multiplayer sirven si tenés jugadores. Tenés que generar una audiencia, porque si no hay jugadores nadie juega, ¿no? Entonces vos necesitas jugadores para que la gente juegue, para que la gente juegue, para que la gente juegue, ¿no? Entonces teníamos uno de esos problemas, cómo hacemos el cold start de un juego, de un sistema PvP. Y además teníamos un tema de plata, porque yo tenía plata para vivir un año, ponele, pero bueno, también tenía que vivir mi socio, no podíamos hacerlo ad honorem, digamos, por mucho tiempo. Necesitamos una monetización o fondeo temprano, ¿no? Y en esa época el furor era Kickstarter. Kickstarter era más o menos nueva. Para que se den una idea, Palmer Luckey iba a sacar el Oculus un año después de que nosotros intentamos hacer Kickstarter. O sea, Kickstarter era tan nuevo que ni los pioneros lo habían usado todavía. Y el tema que tenía Kickstarter era la forma nueva de conseguir plata sin diluirte, sin temas de equity que eran muy complejos para la época. Y era como una especie de preventa, ¿no? Para conseguir fondeo o conseguir gente que te compre el producto antes de que existe. Pero Kickstarter solo funcionaba en Estados Unidos y no era un mundo como el de hoy que te haces la LLC y listo, ¿no? Simplemente no era accesible. Pero surgió un Kickstarter local o regional que se llamaba Ideame. Ideame venía de la hermana de Batán. Batán es una persona que hizo Murally, que le fue muy bien en startups, pero esto es previo a Murally, ¿no? Él hizo como una compañía para hacer juegos y la vendió, y de ahí, bueno, después hizo Murally y le fue muy bien. Y la hermana, bueno, hizo este Ideame, que era como un Kickstarter regional. Y la idea de todo este proceso es, bueno, haces un video, haces un pitch, lo debo tener al video en algún lado, el video de vender a Kaya GS, donde estamos tomando mate, ¿viste? Estamos tomando mate, haciéndonos los cancheros de vamos a hacer algo que está buenísimo, danos plata. Y me acuerdo que armamos el video muy inspirado en Y Combinator, en lo que Y Combinator te decía que tenías que tener en un video. Estaba mezclado este concepto de preventa con equity, ¿no? Y ahí hicimos el pitch de Kaya GS, el Social Go Server, porque además social era la palabra buzzword de esa época, como podría decir hoy el AI Go Server, podrías decir, simplemente para generar así cínicamente un poquito más de buzz, ¿no? De hype.
Y bueno, fuimos parte del proyecto del set de pioneros de Ideame, de uno de los primeros 7 proyectos que salían. Y esto es antes de que nuestro proyecto sea público. O sea, faltaba mucho para que nosotros salgamos con el proyecto terminado. La onda de la época, y que sigue siendo así un poco, es para juegos, es juntás plata primero y lo armás después, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Queríamos salir en Ideame, pero teníamos un par de temas. Uno es que nuestra audiencia era principalmente internacional, de Estados Unidos, de Europa. Y los Kickstarter de la época era todo con remeras el premio, ¿no? Es comprar y te recibís una remera, un cuadro, qué sé yo, pero todo lo físico a nosotros nos mataba, porque teníamos que físicamente mandarlo a distintas partes del mundo, ¿no? No queríamos hacer eso. Entonces queríamos hacer algo bien digital, algo que funcione, ¿no? Y me acuerdo que craneamos toda esta idea, porque no podíamos ni dar un producto, porque el producto iba a ser principalmente gratuito, no podíamos dar algo físico, entonces inventamos las cuentas. Entonces lo que hicimos es un conjunto de kanjis, la lectura japonesa, ¿no? Que indicaban como la categoría de tu cuenta. Entonces vos podías tener la de supporter, que era de $20, o la de, viste, founding users, decía, y esa era $100, ¿no? Y con eso tenías un simbolito en la cuenta, ¿no? Y yo siempre digo que estuvo buenísima esa idea porque era como un proto NFT. O sea, lo único que comprabas era el acceso digital a la cuenta. No te daba ningún beneficio concreto. Por ahí había algún detallito, pero no era realmente concreto, era más chapa que otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que nosotros hablamos mucho de pricing en esa época. Me encanta pricing, es un problema muy divertido de economía. Y teníamos una cuenta de $25, una cuenta de $100. Y yo les decía, che, pero no es mucho $100. Y le digo, bueno, mira, la estrategia de pricing siempre es poner un producto muy, muy caro que hace lucir que todo lo otro sea barato, ¿no? Es algo de los menúes, de los restaurantes, así funciona. Entonces puse una categoría que era $1000. Y si pagabas $1000, yo te mandaba el tablero con el que yo aprendí a jugar a Go. Yo era una persona influyente en el mundo de Go, entonces tenía un poquito así de chapita, digamos. Y era, yo te voy a mandar mi tablero. Y bueno, lo gracioso es que salimos con todas estas cuentas y alguien me compró el tablero de Go. Me compró el tablero de Go, es un alemán que decía, me encanta lo que estás haciendo, por favor, seguilo. Por suerte me dijo, no me interesa el tablero, te lo puedes quedar, pero pagó $1000 por simplemente apoyar al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, íbamos a salir en Ideame, donde íbamos a levantar plata, teníamos una audiencia. ¿Cómo armamos la audiencia? Empezamos a trabajar en un foro de Go, donde yo fui a participar. Había 500.000 jugadores de Go que chateaban, era como un DevSarg de Go. Esto es época pre-Reddit. Reddit existía, pero no, todavía, antes de que Reddit se haya comido todo el mundo con este tema, habían foros, como Taringa, como todo eso, todas las comunidades iban alrededor de foros. Entonces, hoy en día lo haría en Reddit, pero en esa época lo hice en este foro, y fui como armando este drum up, ¿no? Este hype, de decir, mira, estamos armando en esto, le mostraba screenshots, le decía lo que estaba haciendo, los features que iban a tener, y iba enganchando a la comunidad que tenía muchas ganas de que aparezca una opción nueva, ¿no? Entonces, fuimos armando audiencia, fuimos armando como este launch, esta idea de monetización, íbamos a vender cuentas digitales, que era muy fácil de manejar para nosotros. Y bueno, me acuerdo que teníamos el launch ordenado y bueno, preparando el contenido para este podcast, me pongo a ver los emails con Poggi y veo un email re manija del 11 de agosto del 2011 que dice, estamos por salir a pedir plata, somos lo más grosso del universo. Estábamos re manija, era como que sentíamos inmortalidad en lo que estábamos haciendo. Teníamos la magia, que andaba algo en web, que no existía real time en web. No existía. No eran los juegos. O sea, era todo Flash en esa época. No existía. Estábamos innovando con un producto que a mí era mi sentido de propósito del universo. Teníamos audiencia. Teníamos todas las fichitas ordenadas para salir, ¿no? Y salimos el 12 de agosto. El 12 de agosto sale Ideame con todos los proyectos pioneros. Me acuerdo que había uno que era una cabeza de muñeco donde ponías las llaves para tirarlo por el balcón cuando la gente venía a tu casa, si tenías el portero roto. Estaba eso y KGS, nada que ver. Y me acuerdo que salimos, lo anuncio en el foro, esperamos así, cruzamos los dedos y entra la primera compra de una cuenta, ¡ting! $25.
Gente, los primeros dólares que recibís por tu negocio son los mejores del mundo. Es la mejor experiencia del mundo recibir plata de otra persona. Es esa energía que estás haciendo algo, que estás creando algo y que alguien lo quiere. Locura total con Poggi, ¿viste? Un abrazo, llorando. Yo tengo un mail después donde digo, hoy nos ponemos en pedo, ya está, ya era la meta. Y como no duró mucho esa emoción, porque a los 10 segundos me llega el mail de Customer Support y me dice, che, no puedo pagar, no me andan. Y me empiezan a mandar a bombardear mails internacionales a Alemania, Francia, Estados Unidos. No puedo pagar en Ideame. Yo digo, ¿qué está pasando, no? Y voy con Ideame y le digo, che, me están rebotando los pagos de todas las personas. Ellos ponen la tarjeta de crédito, se los rebotan. Resuélvenmelo el problema porque no me pueden pagar. Estoy perdiendo plata. Y entiendan que en Ideame, que era como Kickstarter, vos ponías como unas metas y tenías que llegar a las metas de la plata para que el proyecto sea exitoso. En principio, si no llegabas a la meta, se devolvía toda la plata a toda la gente. Entonces, que la gente no pueda pagar hacía que aún la plata que ya había entrado, había que devolverla. Así que toda esa emoción de un plumazo desapareció. Y le digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Dice, resolveme la página. Y ella me dice, no, mira, lo que es pasarela de pagos, lo que es payments, no lo hacemos nosotros. Usamos una pequeña división de una empresa que nos resuelve este problema, ¿no? Si querés, yo les mando un mail a ellos a ver si me los arreglan. Yo le digo, ¿quiénes son? Y son Mercado Pago, que es un equipo chiquitito, qué sé yo. Yo, por suerte, conocí a alguien que trabajaba en Mercado Pago, voy y le mando un mail y digo, ¿qué pasa con esto? ¿No? El bounce rate era como 60% y me dice, no, estos pagos de afuera no estamos ni preparados para estas cosas. No van a funcionar bien. Y el tema es que, bueno, eso a mí no me resuelve el problema. Si Mercado Pago no podía cobrarle a los de afuera no me daban la plata y se caía todo el fundraising. Así que ya empezamos con la primera catástrofe, ¿no? Y entonces hablamos con Poggi y le digo, bueno, ya hicimos el hype en el foro. Tenemos a la gente que quiere pagar. Validamos que nos quieren pagar y no pueden, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Y le digo, bueno, alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y decimos, bueno, pongamos un botón de PayPal y ya está. Cobremos por PayPal y después a mano les creamos la cuenta y listo. Y entonces ese día nos quedamos toda la noche. Se quedó toda la noche en casa. Yo hacía como customer support, hablaba con la gente, mantenía el hype, les decía lo que estaba pasando. Y él estaba haciendo una landing page en PHP, subiéndola por FTP. O sea, era una página, ese era nuestro sitio web, está hecho así nomás. No existía Vercel, ¿eh? Era muchos años antes de que exista algo como Vercel. Era todo por FT y él estaba armando como los hooks para que ande el pago de PayPal, para que le reconozca el pago, ¿no? Porque vos podías poner un botón, pero nosotros teníamos que hacer como un mini hook para que le llegue el email y la data y todo eso. Así que toda la noche estaba Pato armando esto en PHP, los pagos para cobrar PayPal. Y bueno, era la sesión de Crisis Management, ¿no? Y me acuerdo que en un momento lidiamos con un problema cuando armamos esta página porque teníamos que pensar cómo lo comunicábamos, ¿no? Cómo era el messaging. Y uno de los problemas que teníamos con Kickstarter es que Kickstarter siempre mezclaba si era un pago o una donación. Es siempre muy confuso. Sigue siéndolo hoy en día. Por ejemplo, GoFundMe, que es muy grande, es todo como donaciones. Es como que si recibís algo a cambio es un detalle, pero no estás precomprando. Pero Kickstarter siempre tuvo ese problema y en esa época era rojo vivo, no se entendía muy bien. Si vos estabas pagando como regalándole la plata a alguien para que haga algún proyecto o estabas comprando el producto que iban a hacer. ¿Por qué era un problema para esa época? Porque si vos pagabas para comprar un juego y el juego no se materializaba, la gente se sentía estafada. Entonces siempre estaba este tema, bueno, vos compraste por la chance de que aparezca el juego, ¿viste? Era todo un tema de la época. Y entonces, como nosotros damos algo tan digital que todavía no existía, o sea, se los reconocíamos, pero el servidor no estaba en vivo, no podía jugar todavía, siempre estaba esta duda de cómo hacías el messaging, de si era un prepago que genera una deuda comercial o es una donación, no te prometo nada, por lo que veo. Y debatimos ese tema como media hora y él decía como que tiene que ser donación, yo le digo no, tiene que ser claro que es comercial y tenemos eso y yo le digo en un momento, ¿sabes qué? Si vamos a poner cualquier cosa, ponele Candy y se acabó. Nos cagamos de risa, 15 minutos de ese chiste y le pusimos Candy. La página salió, decía Candy, estaba rosa con un corazoncito.
Y cuando sacamos la página fue una locura. Levantamos más de $3.000 en 24 horas. La gente le encantó, la gente venía y me decía, no puedo creer que lo llamaste Candy. La gente que iba a mi página a ver de qué es este proyecto decía, uy, ¿qué es Candy? Y tocaban y donaban, les causaba gracia que habíamos puesto ese nombre, ¿no? Y siempre nos reímos de que funcionó. Pero bueno, funcionó, levantamos plata. Levantamos $3.000. Ya está, estamos all in. No es $10 de una cuenta trucha, es $3.000. Ahora ya está, renunciado completamente en el laburo. Mi vida va a ser KGS, se acabó todo lo demás, ¿no? Pero bueno, levantamos la plata, pero el producto no existía todavía. O sea, teníamos una demo, una prototipo que la fuimos mostrando, pero le faltaba. Porque, a ver, dos cosas. Primero, los juegos no son joda. O sea, los juegos no tienen un MVP donde sales rápido. Lo primero que es jugable tiene que tener un alto grado de calidad, ¿no? Y los juegos son muy sensibles. Teníamos que tener un tablero armado que entienda todas las reglas del Go, que son mucho más complicadas que el ajedrez. Un ajedrez en un domingo lo implementás, pero en Go, y esto lo voy a explicar así como detalle, en Go los resultados son resultado de una negociación. Cuando la partida termina, no es que vos mirás el tablero y ya sabes quién ganó. Porque depende del acuerdo de los jugadores si están de acuerdo de que un grupo está vivo o muerto. Y eso literalmente se habla. O sea, es como que decís, vos decís está vivo o está muerto, ¿no? Entonces eso requiere que hay como 3 o 4 pasos que pueden pasar para que vos puedas terminar una partida. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Tenemos que hacer el tablero, tenemos que hacer las reglas, tenemos que contar porque es por puntos, tenemos que tener algoritmos así que hacían DFS y chequeaban los territorios, que reconocían patrones de vida o muerte, ¿no? Que es algo muy complicado del juego. Teníamos que salir con chat privado, con chat grupal, todo real time tiene que andar. Y además, software hoy no es el software de la época, porque hoy en día, quiero una lista virtualizada, te bajas el paquete. Quiero un sistema real time, pongo Firebase. Es como que no era así en esa época, ¿eh? En esa época era suerte. De hecho, mucha gente todavía usaba servidores físicos en esa época. Nosotros usamos AWS para este proyecto, pero era más o menos nuevo. No existía React, y no existía la explosión de paquetes públicos. Todos los componentes de un sitio web en esa época eran artesanales. Eran realmente muy, muy artesanales, así que tenías que hacer todo desde cero. Por ejemplo, la lista de conectados, ¿no? En la lista, vos entras a un servidor y tenés la lista de todas las personas que están conectadas a tu servicio. Esa lista se actualiza varias veces por segundo. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros que lo descubrimos en producción? Cuando llegamos a los 100 usuarios en vivo, la página hacía tantos re-renders de esa lista que teníamos problemas de performance. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y armamos dos cosas. Bacheamos los eventos para que no haga el cambio todo el tiempo, sino que haga el re-render cada tantos ciclos. Y además hicimos un delta. En vez de redibujar toda la columna de los usuarios, solo borrábamos y agregábamos los usuarios que nos faltaban. ¿Les suena a una tecnología que resuelve de esta manera? Bueno, pero eso con jQuery y JavaScript Vanilla. Era pre-React. Era todo lo que tenías que hacer todo el tiempo. Entonces tomó mucho tiempo. Levantamos la plata en la semana esa de agosto 12, agosto 20. Pero no sacamos el proyecto hasta diciembre. Y antes de diciembre pasó algo gracioso. Yo en noviembre del 2011 me tocó representar a Argentina en un torneo de Corea. Fui para Corea y le fui mostrando el proyecto a la gente ahí, a los jugadores de Go, todos amateurs. Eran 70 de los mejores amateurs del mundo, gente muy influyente. Que era como influencer marketing. Yo quería que ellos estén para que los jugadores fuertes jueguen en mi servicio y después vengan los otros jugadores y le recomiendan el producto a los demás. Pero no solo hacía eso, sino que iba y les vendía. Decía, ¿te gusta el proyecto? Y me decían, está buenísimo, pagame, les decía. Pagame la cuenta, así tenés la cuenta. Y le saqué plata a la gente. La plata se la sacaba de la billetera y me la llevaba. Vendía en persona el efectivo que me lo pongan en la mano para que les venda un producto digital que todavía no existía. Así que se puede totalmente vender sin nada en la mano, te digo. Pero por ahí lo gracioso de ese viaje del 2011, lo que más me acuerdo es cuando volví. Porque cuando volví de Corea, volví a final del noviembre del 2011 y yo en esa época cuando cobramos de Ideame iba al banco y le traía la mitad de la plata a Poggi y la otra mitad para mí. Y me acuerdo que yo vuelvo de Corea, me fui 2 semanas y le digo, che, Poggi, la semana que viene voy al banco y traigo la plata. Y me mira como cara y dice, no se puede más.
Y yo le digo, ¿cómo no se puede más? Sí, hay cepos, me dice. Y yo le digo, ¿qué es un cepo? Dice, no se pueden sacar más dólares del banco. Yo digo, ¿me estás jodiendo? ¿Y ahora cómo hacemos? Y me dice, no sé, vamos a tener que arreglárnosla. Así que sí, me acuerdo hasta del día del cepo. Y bueno, ya, digamos, para el mes siguiente, que era diciembre del 2011, yo tenía que salir en 2011, tenga lo que tenga. Entonces, en vez de salir como beta, dije, llamémosle alfa, porque está muy despreparado esto. Hay cosas que andan y cosas que no. Pero además nunca le hicimos un montón de cosas que ahora sé que hay que hacer, pero no sabía nada de programación en la época. Y saqué el alfa y dijo, bueno, vamos a salir el viernes 23 de diciembre, o sea, un día antes de Navidad, salimos con un alfa que estaba rotísimo estaba. No tenía cuentas para generarse. De hecho, la gente que había comprado las cuentas se las creía a mano. No había página de create, de login, de nada. No existía Clerk. Ahí tenías que hacer tu autenticación a mano. Tenías que ir y escribir cómo guardar el hash y el token y mandarles un mail, que después mandarle un mail no te andaba porque no había servicios de email. Así, era todo así, todo a mano tenías que hacer. Entonces, por ahí, soportar cuentas nos tomó una semana más implementarlo. Pero yo dije, tiene que salir este año, no puedo salir el 30 de diciembre, tiene que salir el 23. Un desastre técnico, subió y se cayó el servidor inmediatamente, porque nunca le había hecho un stress test. Me acuerdo que yo salí con la Micro One de AWS. Yo sabía muy poco de DevOps y todo eso. Sigo sabiendo poco, pero no sabía nada en esa época. Y yo me acuerdo que vi las computadoras de AWS y la más barata era la Micro One. Y yo usé la Micro One porque digo, alcanza, ¿viste? Yo le miraba el CPU, la memoria y digo, esto está todo perfecto. Claro, salimos en launch, entraron 100 jugadores, empezó a triggerear todos los eventos de real time y el CPU se fue al 100% y se me caían todo el tiempo. Y fue un momento, welcome to the real world, ¿no? Es como, ¿vos pensaste que ibas a andar con 2 chips de centavos por hora? No. Y me acuerdo que tuve que subirlos a Small y ahí anduvo todo mucho mejor. Para descubrir semanas después que AWS te decía no uses la micro para producción. Te decía porque la micro cuando queremos te la volamos, decían. O sea que, bueno, se aprenden por las malas algunas cosas, ¿no? Pero bueno, salimos y se podía jugar. O sea, teníamos problemas de reliability, pero cuando no teníamos que se caían los servidores, andaban. Andaba bastante bien la experiencia y se podía jugar. Entonces ahora teníamos un producto, teníamos usuarios, teníamos ingresos y bueno, ahora estábamos en el mercado. Ahora estamos listos para competir. Ahora tenemos que hacer un producto que le gane a la competencia. Y es muy importante porque digamos, hay que pensar que PvP es parecido a marketplaces en eso, que tenés el network effect. Mientras más jugadores tenés. Entonces, a la larga tenemos que ir comiéndole los jugadores a otros servidores porque si no, nunca vamos a llegar a la fluidez para ganar en el mercado, ¿no? Bueno, estamos en el mercado y ¿quiénes son nuestros rivales? Y en esa época había como 2 servidores. Había uno que se llamaba IGS, el primero de todos, que se llamaba Internet Go Server. O sea, mirá el keyword que tenían. Era como que la invención del Internet. Y estaba manejado por un soviético intolerante mal que le prohibía entrar al servidor a la gente, baneaba a la gente un montón, era como insoportable. Pero por ahí lo más peculiar de IGS es que tenían un protocolo abierto, entonces vos podías armarte tu propio cliente, que me pareció interesante, pero lo que terminó pasando es que habían 50 clientes que eran todos malos. Entonces, IGS decidimos, no, vamos a tener un cliente muy bueno. No vamos a hacer un servicio API, porque después todos hacen lo suyo y no andan bien. Y había otro servidor que era KGS, que era, no sé, de hecho hasta el día de hoy no me acuerdo para qué es la K, pero KGS era un servidor mucho mejor que IGS, mucha mejor cultura, mucho más orientado a la charla, a la comunidad, a revisar las partidas, y estaba hecho por un dev part-time, muy buen dev, diría, que lo hacía part-time, ¿no? Pero voy a decirles algo de KGS. KGS, que era el mejor servidor en Occidente de Go, era un Java applet. Un Java applet. Si no sabes lo que es un Java applet, te envidio. Porque es tecnología arcana de la época. Ya era viejo para la época. Te tenías que instalar Java en tu computadora para que puedas correrlo. Y eran como una especie de flash de Java para web. Tenía un cliente, tenía una forma de correr en web. Pero bueno, era una tecnología que no se usaba más y a ver,
la dirección de la tecnología era hacer todo en HTML. Era la época de HTML5, de WebSockets, era lo nuevo, WebSockets. Digamos, la idea de hacer algo en HTML era lo más innovador de la época. Y así que bueno, KGS tenía el objetivo de reemplazar a estos dos. Y mucho era la pelea con KGS, porque había un guiño ahí de que nosotros también éramos KGS, ¿no? Había un guiño así de que esto era lo que queríamos lograr. Pero bueno, teníamos que ganarle un servidor establecido, que era un Java Applet, y otro que tenía un protocolo abierto, que tenía muchos jugadores, realmente. Y teníamos que posicionarnos. Y la posición que elegí yo era como irreverente, un poquito como experimental. O sea, yo venía a decir, a hacer la diferencia de compromiso que tenía yo con ellos dos. Porque ellos eran servicios amateur. Hacían plata, les iba bien, pero era muy amateur. Yo estaba full time en esto. Entonces yo iba a poder hacer un montón de cosas que ellos no. Por ejemplo, experimentación rápida. Y nosotros éramos talibanes de la experimentación. Hacíamos un montón de cosas que las plataformas por ahí tardaban 6 meses en sacar un feature y nosotros sacamos features todas las semanas. Porque nuestro goal era todos los viernes íbamos a sacar un feature. Deployábamos los viernes. Y de hecho los usuarios se juntaban los viernes en nuestro servidor, era nuestro pico de tráfico, porque querían ver cuál era el nuevo goodie, lo nuevo que iba a aparecer. Una locura, ¿no? No deployar los viernes existió, en mi época existía. Pero era esta cosa irreverente de hacer lo que queríamos, ¿no? Inventamos una cantidad de cosas. Inventamos una forma de visualizar variaciones de Go. O sea, vos podías escribir una variación y compartirla en forma de link HTML para compartírselo a otra persona, cosa que no existe hasta el día de hoy en los servidores. Algunos lo empezaron a agregar 10 años después. Pero fue una locura. Armamos el feature, todos los usuarios lo usaban. Inventamos la partida broadcast, ver un video de streaming tipo YouTube embebido mientras mirabas una partida para partidas de torneo y ese tipo de cosas. La inventamos en web. Andaba sin que tengas que hacer login o instalarte nada. Inventamos materiales educativos, nuevos sistemas de relojes, nuevos sistemas de rating, nuevos sistemas de torneos. Inventamos todo. Creamos OpenKaya, que era como la pata open source de Kaya, donde la gente podía hacer contribuciones. Y de ahí salieron nuevos estimadores de puntos, bots, sistemas de torneos, sistemas de rating, surgió todo. Teníamos features re divertidos. Había uno que era el muzzle, lo inventé yo, ese era el bozal. Era uno de los temas picantes de los servidores de Go, era la política de moderación, ¿no? Porque el de IGS te baneaba y en KGS no eran tan fuertes, pero había un poquito como de arbitrariedad. Entonces yo hice algo como totalmente social y era el muzzle, que era que si el 30% de un canal te decía muzzle, no podías hablar por 15 minutos. Entonces era como que era totalmente un mob, te podía callar, pero nadie más, no los admin, digamos. Esa era la idea. Inventamos la Twiki, que era una wiki que podías interactuar con la wiki desde la consola. Entonces vos podías, desde el chat, que tenía su engine con comandos, podías decir, Twiki, hay un problema en esta página. Y aparecía en un documento público que podían ver todos. Era una locura. La Twiki fue espectacular para recibir feedback. Tenemos un sentido de estética único. O sea, inventamos de todo. Hicimos un splash re fuerte en la comunidad. Y bueno, nosotros andábamos en iPad, WebSocket, tecnología nueva, plata, mística. Teníamos mística. Estábamos re manija. Yo creo que los primeros 6 meses de KGS yo trabajé 14 horas por día de lunes a sábados. Y te juro que me despertaba un lunes diciendo, qué lindo día. Se viene una semana de grind, de masticar código y hacer cosas. O sea, me encantaba. No era trabajo para mí. Estaba cumpliendo mi rol en el universo. De hecho, los domingos eran los días donde hacía solo comunidad y jugaba partidas en KGS. No codeaba capaz, pero hacía cosas igual. Fácil, hacía 70, 80 horas por semana, los primeros 6 meses, ¿no? Me acuerdo, igual, obviamente cuento todo lo bueno y hay cosas malas, ¿no? Bueno, que estaba mal, técnicamente teníamos problemas en un tema, que ya lo voy a revisitar. Me acuerdo del primer escándalo que tuve, que les va a parecer muy natural a la gente que escucha este podcast, pero me acuerdo que en un chat público me quejé de un usuario, ¿no? Pero me quejé como un argentino. Ah, qué boludo ese. Y me acuerdo que puse como es un insulto así, puse Emfer, que es motherfucker, pero puse Emfer, que es como, ah, qué pelotudo, oh, qué hijo de puta.
Literalmente, como esa sensación. Y me acuerdo que uno sacó un screenshot y lo puso en el foro ese donde estaba toda la gente y fue un escándalo. La gente se enojaba. Y me acuerdo que fue un momento muy importante ese. ¿Por qué lo menciono? Porque me acuerdo que fue un error. O sea, me di cuenta que ahora tengo un porte distinto. Hay gente que depende de mí, los usuarios. Hay unas expectativas mías como founder de cómo me tengo que comportar. Me acuerdo de eso, pero lo que más me acuerdo es que Pat Poggi no estaba enojado por eso, ¿no? Pero me acuerdo que como que hice algo que le hacía daño a él, ¿no? Y yo creo que eso me dolió bastante porque más allá de que yo tengo una personalidad efervescente, lapidaria, soberbia y todo eso, yo eso me lo puedo defender si el blowback es conmigo, ¿no? Pero me molestaba que le haga splash, que le moleste a otra persona. Entonces, yo creo que una lección que aprendí mucho tiempo después es que yo tengo que ser un solo founder, ¿no? Porque tengo que sentirme libre de opinar y tener tweets bait, que no son bait, pero tweets que molestan a la gente, que son triggering, decir lo que yo quiero, ¿no? Pero bueno, en esa época no lo entendía del todo bien y bueno, me sentí como que, bueno, tengo que tratarme como un señorito, como si fuese un corporate CEO, ¿no? Tengo una carrera de pasar las entrevistas técnicas más difíciles del mercado y una empresa de recruiting donde ayudo a startups a filtrar a cientos de candidatos. Y ahora te voy a ayudar a vos. Creé Interview Ready, un programa de preparación de entrevistas para que veas cómo yo doy y hago entrevistas y aprendas a pasarlas. Descubrí más con ready.silver.dev. Y por ahí lo que nos fue pasando los 6 meses es que, bueno, teníamos tracción, teníamos usuarios, teníamos como interés, pero no teníamos mucho revenue porque nosotros vendíamos cuentas, pero no era revenue recurrente. Por ahí si hiciese Kaya GS otra vez, haría directamente revenue recurrente, ¿no? Pero es el problema de los marketplaces. Si vos cobrás, no conseguís usuarios. Y necesitas usuarios para conseguir usuarios, ¿no? Eso es todo el problema social. Y nosotros teníamos un revenue, ponerle de $800 por mes, que no es terrible, pero no era bueno. Y necesitábamos funding. O sea, nuestra idea era levantar plata. O sea, nuestra idea muy inocente, ¿no? De la época. Me acuerdo que estaba Wayra en esa época como una especie de incubadora. No sé qué pasó, no recuerdo qué pasó, pero plata no nos dieron. Me acuerdo que había unos grants del gobierno también, que eran como de tecnología. No terminamos de aplicar a esos porque no me cerraba mucho la idea. Después descubrí que si ganabas el grant tardaban como 3 años en pagarte, un desastre. Me acuerdo que un estudio de juegos nos dijo, si nos haces una versión de iPad, nos queda como demo de iPad para clientes, pero no sé en qué quedó. Todo fracaso, la verdad. Y me acuerdo que mi hermano me hizo la gamba y me introdujo con Emiliano Kargieman. Si no saben quién es el de Satellogic, el que creó Satellogic. Esto es antes de Satellogic, porque Emiliano Kargieman fue parte del equipo fundador de Core Security, una empresa de seguridad más o menos reconocida en Argentina, y mi hermano trabajó ahí y de ahí lo conocía, ¿no? Y me hizo una meeting con él en un café de Villa Urquiza, donde yo voy a hablarle y le muestro mi proyecto. Le digo, mirá, estoy haciendo este juego, que qué sé yo. Y me acuerdo que me dice, bueno, ¿y qué necesitas? Y yo le digo, plata necesito. Me dice, ¿cuánto? Y yo le digo, $15.000. Le digo, necesito $15.000 porque con $15.000 puedo pagarle a un diseñador, pagarle por ahí a otro programador que me ayude con algunas cosas y darme un año para iterar en el producto, ¿no? Y yo digo, qué papelón pedirle a alguien $15.000. ¿Cómo vas a pedir tan poca plata? ¿Viste? Tenía que ir y decirle, quiero $200.000. Y ahí me prestaba atención. ¿Cómo le voy a pedir $15.000? Dios, qué boludo que era, por Dios. Y bueno, él me miró cara. Ahora, digamos, lo reconozco mejor. Me miró y dijo, anda a tomar la choco, pibe. Y tipo, me dijo, anda y volvé otro día. Pero yo creo que él estuvo mal y yo también. Porque yo era muy inocente. Lo que pedí estaba mal. Pero lo que necesitaba yo no era plata, era un mentor. Necesitaba alguien que me diga, che, pero ¿cuál es tu problema de producto principal? ¿Cuál es como ordenarme? Necesitaba eso porque no sabía lo que estaba haciendo. O sea, realmente no sabía lo que estaba haciendo. Recibí otro favor local a través de mi hermano, pero de alguien que yo conocía, que era de Javier Otaegui. Tenía una empresa de juegos que después no le estaba yendo muy bien, pero la oficina, tenía una oficina gigante donde eran 5 personas y había espacio para 80. Entonces, bueno, pagué, no sé, nada, facturas le llevaba o algo y usaba la oficina. Y iba y trabajé ahí. Con Pato trabajamos 2 o 3 días en mi casa y 2 o 3 días en la oficina que le quedaba cerca a él. Entonces era como que éramos presencial. Éramos 2, pero éramos presencial.
Por ahí otro contacto interesante de la época fue que nosotros estábamos usando Socket.io, que era... A ver, WebSockets era nuevo en la época. De hecho, cuando nosotros hicimos la demo en agosto del 2011, no andaban Firefox WebSockets. No andaban. No existe, el browser no soportaba el protocolo. Pero Socket.io era una librería que te dejaba o usar WebSockets si andaba o hacía un fallback en polling. Entonces, podías usar como networking en todos los browsers. En esa época todos los browsers eran distintos. Hacer polyfills, o sea, esto de cubrir una tecnología para que ande en todos los browsers era muy común. Y Socket.io era eso. Y como teníamos un proyecto real time con Socket.io, y bueno, mandamos una presenta a una pequeña conferencia medio improvisada, por así decirlo, que se llamaba JSConf, que se hizo en un polo tecnológico ahí en Barracas de la época, que la ciudad había puesto en lugar. Y era una conferencia chiquita, nueva, estaba bien armada, organizada por un emprendedor argentino que no era muy conocido, era muy joven. Y bueno, yo lo ubiqué a la conferencia y al emprendedor porque era el autor o era uno de los partícipes importantes de Socket.io. Así que sí, el que me dio espacio para charlar en la JSConf, en esa conferencia organizada, no es nada más ni nada menos que Guillermo Rauch. Ahí es donde lo conocí yo a él. Que tenía él 22 años, me parece, cuando le hablé. Y yo le dije, che, ¿cuál es tu historia? Y él me dije, no, yo dejé la secundaria para irme a Estados Unidos. Y me acuerdo que, ¿cómo? ¿Cómo dejaste la secundaria? Y él había hecho Socket.io como parte de LearnBoost, de una empresa de educación, ¿no? Era eso y era otro producto que era Mongoose, lo hizo él, ¿no? Pero bueno, tuvimos esa notoriedad. Otra cosa que nos pasó es que casi nos compran. En un momento apareció un tipo con plata en serio, cientos de miles de dólares, pero no millones, que estaba haciendo un servidor de Go nuevo en Asia. Y el problema que tenían ellos es que tenían lo contrario a lo que les pasaba a nosotros. Tenían plata, pero no tenían visión. No tenían visión para hacer features, para hacer todo eso. No entendían lo que estaban haciendo de una manera técnica producto. Y los tipos se patinaron, como decirte, $50.000 en pagarle a profesionales para que vayan a jugar partidas. Les andaba el servidor, pero era como re aburrido. No entendían esto de cómo generar un marketplace. Y además estaban hechos en C#, así que yo le dije, uy, ¿qué pasó acá? Pero casi nos compran, pero yo creo que manejé mal esa conversación. O sea, ellos nos querían comprar o pagar como advisors para un servidor de Go. Y yo medio como me adelanté y les dije, y por $100.000 te vendo KGS, no me acuerdo qué dije. Dije alguna cosa así y el chabón dijo, no, esta no es la etapa de hablar de plata, y medio como ahí se pinchó todo, ¿no? Pero bueno, no conseguimos levantar plata, no teníamos muchos ingresos, y me acuerdo en un momento que dijo, bueno, voy a poner apuestas en el sitio web. Me acuerdo que dije, si pongo apuestas y cobro un rake, o sea, un porcentaje, ¿puedo generar más revenue de la gente que está sin tener que pensar en suscripciones y todo eso? Y me acuerdo que voy a Google, digo, che, yo no voy a implementar infraestructura de apuestas porque no sé, ni puedo, ni sé si es legal. ¿Existe algún servicio que te deja poner apuestas como una API? Entonces lo implemento y anda. Y googleo así y pongo Virtual Digital Currency. Pongo así en Google y aparece una página de Bitcoin. Digo, ¿qué es esto? Entro así, me acuerdo que tenían una llama. En ese momento la mascota era una llama y veo un Bitcoin y decía, bienvenido a la plata del futuro. Esto es una moneda descentralizada digital que vamos a usar para tirar abajo los bancos centrales. Y, ¿qué es esto? Digo. Y me acuerdo que en un momento dice features de la moneda y decía, cada transacción tarda 15 minutos en resolverse. Y digo, esto no me sirve para nada. ¿Cómo 15 minutos? Yo necesito que se resuelvan 2 segundos. Y dije, esto es una porquería. Y me acuerdo que lo tiro así, es como que digo, esto me olvido de todo este tema. Pero después apareció alguien que quería comprar la cuenta de $100 de KGS y me dice, che, ¿te puedo pagar en Bitcoin? Y yo le digo, y sí, dale, está bien, págame en Bitcoin. Me pagó $100 la cuenta, que eran más o menos 15 Bitcoins. Así que eso pasó, eso pasó. Más allá de que en esa época teníamos el problema de la plata, ¿no? Ese era uno de los problemas centrales del producto. Pero después empezaron a aparecer problemas, porque pasan 6 meses y ahora el runway sabemos que es corto. Sabemos que tenemos un runway de 6 o 8 meses más.
Y empiezan a aparecer los problemas. Pasados 6 meses ya no tenés más la manija de me voy a comer al mundo, somos los mejores, porque no somos los mejores. No teníamos tanta gente, teníamos más o menos 100 jugadores. KGS en ese momento por ahí tenía 4.000 activos en todo el momento y nosotros teníamos 100 a la vez, muy pocas partidas a la vez. Por ahí teníamos 5 partidas simultáneas y KGS tenía 100 o 200, no sé, no me acuerdo. Pero por ahí también no solo no teníamos tracción de usuario, no teníamos crecimiento, no teníamos momentum, también teníamos problemas de calidad. La verdad que lo que era Site Reliability no andaba bien. No era como ahora que te lo resuelven. Yo tenía una instancia para WebSockets, una instancia para mi servidor de API, y a veces se me caía uno, se me caía el otro, se desconectaban, o no tenía failovers, no tenía como que, pongo 2 servidores y si uno se cae va por el otro. No tenía autorréplica, no tenía nada de todo eso. Primero porque no sabía cómo armarlo. Y segundo porque no era la época donde eso estaba resuelto. Lo hacías medio a mano en el dashboard, ¿viste? Entonces era muy fácil caerse, digamos. Y yo no sabía nada. Entienda que yo tuve 1 año y medio de experiencia laboral antes de eso. No sabía nada de lo que estaba haciendo. Producto de falta de experiencia técnica, ¿no? Y los números de ventas cada vez peor, porque todos los que eran early adopters ya habían comprado, entonces cada vez costaba más hacer una venta, el revenue estaba cayéndose, no hay runway, no había momentum, no andaba bien el producto, o sea, no había técnico. Y cuando se van juntando todos esos problemas, empieza el peor problema de todos, la moral. La moral y la energía del equipo. Es el momento donde uno empieza una startup, un producto, donde los sueños están grandes y se chocan con las realidades mediocres, que es que el producto era mediocre. Le faltaba calidad, le faltaba tracción, le faltaba éxito. Cuando no ganás, te va comiendo lo que haces. Y por ahí, a los 6, 7 meses de eso, digamos, del lanzamiento de diciembre, empezó a afectarle mucho más a mi co-founder que a mí, pero a los dos nos empezó a afectar. Y empezó el primer conflicto con Poggi, ¿no? Y el conflicto era el horario laboral. Porque yo laburaba, todos esos primeros 6 meses, yo laburaba 14 horas por día. Y él tenía horarios normal, de 10 a 6, ponele. Era o 9 a 5, no era 12 horas por día. Y yo veía esa diferencia y me acuerdo que, decía, y yo no puedo esperar que él haga 14 horas por día, porque el Go es mi sueño. Él ni siquiera era un jugador recurrente, por ahí jugaba un poquito, era un principiante. Pero para mí Go era un símbolo muy importante. Entonces es natural que para mí era una pasión total y para él era un proyecto copado nada más. Entonces yo nunca esperaba que él haga las mismas horas que yo, todo eso. Pero cuando empezó a fallar el 10 a 6 y empezó a hacer, llego al mediodía, me voy a las 3 y empezó a bajar, en un momento había semanas de 20 horas de horario laboral. Y eso yo no lo tolero. Eso realmente no me gusta a mí. No me gusta que la gente trate así. Digamos, no importa qué tan mal te sentís, el horario lo tenés que cumplir. Es parte de la disciplina, ¿no? Tenés la pasión que te deja hacer cualquier cosa y la disciplina que te deja hacer las cosas cuando no las querés hacer. Cuando empecé a notar eso, me empezó a molestar y empecé a juntar resentimiento. La verdad, lo empecé a resentir. Y entonces dejé de trabajar 14 horas. Yo trabajo 14 horas para que él labura 3. Me empecé a sentir, entonces empecé a bajar yo. Cuando empecé a bajar yo, empieza a decaer todo, ¿no? Y en un momento dije, bueno, tengo que lidiar con este problema. Y cometí un error fatal. Cometí un error letal en el proyecto que no hay que hacer nunca, que no le podría decir nunca a nadie que lo diga. Es más, si alguien me dijese que haría lo que hice yo, le pego un bife directamente, sin explicaciones, porque dije, ¿sabes, Poggi? Si vos vas a trabajar menos, tenés que tener menos ownership. Entonces yo soy 75% de calle, vos sos 25%. Y en ese momento, eso fue un error fatal porque transformó una relación colaborativa en una confrontativa. Ahora estábamos en discusiones de quién aportaba más, quién cumplía lo que tenía que cumplir. Y ahí, bueno, la productividad desapareció. Ahora ya ninguno de los dos quería trabajar porque teníamos que lidiar con el problema del otro. Tuvimos el problema fatal de Founders, como dice YC, que te va a tocar. Yo diría que esos últimos 3 meses del 2012, la productividad estaba por el piso, estábamos en modo mantenimiento y arreglar cosas, pero nos costaba mucho sacar un feature. Él ya no estaba produciendo y yo tenía 2 o 3 features que necesitaban el frontend, porque además yo hacía el backend y el frontend para los features, entonces como que si no articulábamos no salía nada. Me acuerdo que lo último que implementé era el sistema de apuestas digital, sin plata, de verdad. Nunca llegó a vivir. Contraté a Aerolab para que me haga un diseño. No llegó a vivir eso.
Y bueno, para diciembre del 2012 estábamos tratando, o sea, teníamos la esperanza de que íbamos a arreglar este problema interno, ¿no? Y dijimos, bueno, por ahí vos haces tu freelance, que es lo que hacía él, y yo consigo un trabajo y mantenemos el proyecto vivo hasta que lo hagamos revivir con el tema de la plata. Eso es un plan que no puede funcionar, pero bueno, era la negación de todo el esfuerzo que habíamos puesto, ¿no? Esa fue la época donde creo que fue TeraCode o una similar, que entrevisté como Ruby Developer, me ofrecieron $800 por mes, mucho menos de lo que cobraba yo antes, pero yo no podía pagar el alquiler. Literalmente el mes de febrero del 2012 lo pagué tarde. Lo pagué como que no tenía plata para pagar el alquiler. Y me acuerdo que acepto la propuesta de TeraCode, me mandan creo que era TeraCode, me mandaron a hacer el preocupacional, y hice el preocupacional médico y me ghostearon. O sea, acepté la oferta, me hicieron el preocupacional y vino un ghost total. Me dejaron de contestar los emails, todo. Y bueno, en esa desesperación voy con Michel Martens, que es el que hizo Cuba, que hablé al principio. Le digo, ¿y ahora qué hago? Y me dice, probá en Hacker News, mandar unos currículums a ver si te anda. Y yo no había hecho currículums antes. O sea, era como que no sabía nada de lo que estaba haciendo. Y armé un set de currículums que fueron 5 y dije, bueno, vamos a mandarles a la empresa y vamos a ver si mi proyecto sirve para algo, ¿no? Y uno de esos fue para Script.com, donde terminé entrando, ¿no? Pero todavía tengo el resumen en Google Drive y les quiero contar cuál es la magia de este currículum, porque soy un tipo con 1 año y medio de experiencia laboral y 1 año y medio de un proyecto que está fracasando, ¿no? Pero les pongo en el currículum, viste, esto es lo que hice, mis responsabilidades y qué sé yo, pero arriba de todo les pongo por qué Script me tiene que contratar a mí y no a otros, ¿no? Y lo voy a decir en inglés porque lo tengo acá escrito. Using vanilla JavaScript, jQuery, and Socket.io, and many other modern tools, I built Gaia.js from the ground up. From implementing cache busters and setting up server-side performance improvements on Nginx, to client-side performance and responsiveness across devices. All this was done with XP-style weekly releases, and I haven't missed one, not even by a day, in over 52 weeks. The entire architecture is based on a very rich JS client, and performance was key into drawing highly interactive animated components of hundreds of items being updated and changed in real time. The project was crowdfunded and sponsored, setting the whole venture up by myself. I am fully willing to relocate. Bueno, yo digo, como recruiter hoy, leí el pitch preparándome para este podcast y me emocioné. Es buenísimo el pitch. Es como un tipo con 2 años de experiencia laboral te arma esto. Era una locura, y yo no lo sabía en ese momento. No sabía que eso que había hecho era realmente único. Nadie se arriesgaba a hacer un producto propio. Nadie juntaba la plata, hacía las ventas, hacía la infraestructura, hacía el frontend, hacía todo, ¿no? Era una cosa... Es una cosa que hoy en día, como recruiter, si alguien me manda algo como esto, le doy una entrevista sin dudas. Después en Script, cuando entré, fui uno de los entrevistadores más frecuentes de la empresa, entrevistador técnico, y siempre me daban el currículum impreso. En 4 años que estuve en Script, jamás vi un currículum que hizo un pitch de esta manera. Era así de raro. Cuando Script vio mi currículum, me dieron la entrevista, ¿no? Y me invitaron a la onsite en persona en San Francisco, donde tuve una behavioral con Jared Friedman, que era el CTO de Script, el CTO y fundador, donde le hice una presentación de PPT de Gaia.js. De hecho, todavía la tengo. Las métricas de uso, el revenue, el testing, frameworks, herramientas. La realidad es que es esta. La experiencia de haber hecho algo propio de principio a fin es irreemplazable. Es irreemplazable. Me acuerdo que durante la entrevista de Script en la onsite tenía una técnica de live coding y por ahí tenía un recreo de 30 minutos. Volví a Gaia.js a ver si estaba bien el servidor, a corregir algo, a hacer un bug fixing, a chequear algo, ¿no? Pero al final del día de la entrevista del onsite de Script me hicieron una oferta de $100,000 anuales y que me iba a mudar a San Francisco, y ese mismo día la acepté. Y bueno, muy poco tiempo después haría el anuncio público. Se cierra Gaia.js. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con ConanPat, con doble T.